Esta película ha sido un dilema para mí por mucho tiempo. Primero que nada, ¿a quién se le ocurrió que este monstruo que me dio pesadillas a los 13 años sería un buen Romeo? Quiero decir, está bien que se tome libertad sobre la obra original. Es interesante ver las diferentes interpretaciones de la historia, pero... ¿qué opina usted de esto, señor Stoker? ¡Ese no es mi Drácula! Pero vamos, esta transición del vampiro de monstruo a criatura oscura e incomprendida ya no debería sorprender a nadie. Y en realidad creo que el Drácula retratado en el guión de James Hart es un punto medio entre el ser de pura maldad salido del Averno y eso. En cierta medida es bueno que nuestro antagonista principal posea una dimensión más humana, con intereses más allá de su sed, pero ¿qué tan bien logrado está este cuento gótico de horror y amor? Saliendo de lo obvio, tiene un maravilloso trabajo de vestuario, maquillaje, efectos y escenografía. La iluminación es maravillosa y expresiva. La fotografía es muy cuidada. Cada vez que la profesora preguntaba por ejemplos de puesta en escena, yo no podía dejar de hablar de esta película. El soundtrack y la dirección de sonido me parecen muy buenos también. La composición para las piezas de cada pareja es diametralmente opuesta y los efectos de sonido hacen un gran trabajo al retratar los monstruos y lugares peligrosos. Una parte muy importante en el dilema al decidir si esta película me gusta o me da repelús es la dirección del que, según muchos, debería aparecer en el título, Francis Ford Coppola. Con solo esta película me hago una idea de que su renombre es bien merecido. Hay muchas selecciones maravillosas y creativas que no solo son atractivas para la vista, sino que tienen una fuerza narrativa maravillosa, como la forma en la que Mina se pierde en el fondo o resalta dependiendo de su situación emocional, o que los planos holandeses son sutiles y con un sentido de composición, o el uso de las sombras, inspiradas claramente en aquel personaje de Bob Esponja. Nosferatu. La naturaleza sexual de los vampiros está muy bien al adaptar los aspectos de seducción de la novela en tiempos modernos. Todo muy bello en la dirección, pero a veces creo que Coppola se emocionó demasiado en esto. Existen otros momentos que definiría como algo torpe, como si en su intento de hacer alarde de los efectos y de las ideas de Coppola traspasaran los límites de lo que es acorde a la historia que intentan contar, transformando momentos tensos y atmósferas pesadas en casi una caricatura. ¡Mira cuán malo y sobrenatural soy! Es aún peor cuando te das cuenta que todos estos deslices son sobre explicaciones de cosas que ya habían quedado claras por las preciosas jugadas de la dirección. Aparte de afectar el lado terrorífico de la historia, van en contra de lo que el personaje del conde debería ser. Un hombre que ha estado planeando cuidadosamente su viaje a Inglaterra y se ha educado en las costumbres e idioma inglés debe ser una persona de frívola planeación, paciente y calculador. ¿Quieres asustar a Jonathan antes de que termine tus preciados trámites para mudarte? Ok. En la novela, un gran elemento del creciente terror de la estadía de Jonathan en el castillo es cómo el conde actúa como una persona normal, pero es lentamente delatado por pequeños detalles que hacen a nuestro protagonista darse cuenta cuando ya es muy tarde para él. Y aquí es tan tremendamente obvio que ambos caballeros parecen tremendos tontos. Muchas de las elecciones reprochables vienen desde el guión, pero la forma de retratar esto también enfatiza la ridiculez de la situación. Y hay elementos útiles en el guión que dejaron fuera. Hablando del guión, me parece algo bastante sorprendente cómo resumieron e incluyeron tantos momentos de la novela, y las intenciones de la historia son muy interesantes. Sé que hablé antes de cómo algunas decisiones mermaban el elemento terrorífico, pero el efecto de Drácula en Mina lo vuelve realmente inquietante. Lo que anteriormente era una amenaza física, ahora es un poder de manipulación terrible. Bueno, además de esto. Y sí, esta es una historia de un hombre utilizando sus poderes para manipular e hipnotizar a una mujer con la que está obsesionado. Esta frase puede gustarte tanto como quieras, pero deberíamos sentir pena y miedo por Mina. La novela original está narrada a través de diarios y otros documentos. En varios momentos de la película se incluyen estas narraciones de parte de los personajes escribiendo en sus diarios, y en momentos funciona. Es un agradable guiño a los elevados que leímos la novela. Pero hay otras ocasiones donde son solo palabras innecesarias porque todo lo que necesita ser expresado ya está en pantalla. Un problema importante para la historia es que la relación de Mina y Jonathan es muy simplona. Es decir, Mina está obviamente preocupada por él, pero sus interacciones son muy planas. Para la contraposición que este amor debe ser ante el de Drácula es bastante débil. Y de nuevo, se sentía más fuerte en el guión, pero son detalles no incluidos en la película. Es casi como si la intención del director fuera que apoyáramos a Drácula. Esta frivolidad en las relaciones también afecta a Lucy, su prometido, y a sus otros pretendientes. Sí, intentan salvar su vida, pero la relación es tan olvidable que en el momento donde deben degollarla en su forma de vampiro, es bastante anticlimático cuando debería ser desgarrador. Podríamos apuntar a que esto es culpa del apartado actoral, ya que Keanu Reeves es el más débil, pero generalmente estuvo ok, solo estuvo rodeado de mejores actuaciones. Es una pena porque, si bien la novela era mucho más simplista en la representación de la bondad y la maldad, siendo Mina toda virtud y Drácula un demonio, al menos las motivaciones de los personajes y sus relaciones afectivas se sentían más genuinas. El que estos caballeros se lanzaran a la persecución del monstruo tenía muchísimo más peso. El enfrentamiento a la muerte tenía una carga emocional mucho más fuerte. La película, al presentar personajes más complejos, ¿qué es lo que hace?
Keanu Reeves sigue siendo el más plano de todos. Los personajes muestran un lado muy vulnerable y malvado a la vez que se mueven en busca del bien. Sabes que son buenos, pero pueden fácilmente ser tentados, lo que hace la amenaza sentirse aún mayor. La lujuria como trampa para el hombre, el deseo de Mina por sobresalir como la radiante Lucy, es lo que la hace caer tan fácilmente en la trampa del hombre que le dice que cruzó océanos de tiempo solo para encontrarla. Incluso Drácula, en momentos certeros, muestra esta misma debilidad en su afecto a Mina y cómo su ausencia lo vuelve loco. Esto es un gran punto a favor a los personajes. Sin embargo, me temo que estas debilidades de los personajes no nos llevan a algo más. No hay una evolución en este sentido y en muchos casos solo se olvidan de estas cosas. No hay nada rescatable en la dinámica de personajes. Las únicas con un lazo significativo, aparte del amor de Drácula, eran Mina y Lucy. El resto, me temo, se limita a palabrería, a una frívola formalidad. Que no estaría mal si la obra intentara resaltar esto, pero estas relaciones deben ser el opuesto al afecto enfermizo de Drácula y deben ser la motivación para vencerlo y son mucho más débiles. Quizá es por esto que mucha gente malinterpreta esta película como un romance trágico entre Mina y el conde. Moviéndonos a la resolución de la historia y los personajes, aquí todo empeora. Muerte de personaje cuya única característica es un machete. La redención del maldito Lucifer, que ahora puede descansar en paz porque alguien tuvo lástima y jugó su juego patético de romance manipulativo. No me quiero poner muy moralista aquí, pero de verdad me molesta cuando una persona que comete actos tan atroces es perdonada sin más. Qué mensaje tan patético y qué cosa tan poco satisfactoria. Entiendo que quieran hacer algo así como cerrar el ciclo de la maldad, o que la compasión pura de Mina puede borrar las manchas del odio de Drácula o algo así, pero Drácula nunca mueve un dedo en esta dirección. Nunca muestra compasión hacia los contrarios cuando es él el que necesita la redención, no Mina, quien, repito, ha sido una víctima. La compasión de Mina fuera de su hipnosis es irreal, ya que la película ha mostrado cómo se siente realmente respecto a la influencia del conde. Esta es la historia de un monstruo atormentado que mancha su amor con egoísmo y rencor, una mujer que se siente relegada e insípida, y el poder del amor que lo resuelve todo. Con temas interesantes y muchísimas cosas que admirar en el aspecto cinematográfico, sabiendo discernir, claro, le doy a esta película un 5 de 10. The moral of the story is, please stop romanticizing abusive relationships, kidnapping, serial killers, and fuck it, vampires. Stop romanticizing those too. They're blood-sucking monsters. They're not hot. Hace mucho calor.